Incluso después de años de dedicación a la empresa, unas pocas palabras bastaron para descartarme. Un correo electrónico breve y frío que borró noches de insomnio, metas alcanzadas y la lealtad forjada durante años. Estaba sentado en mi escritorio, con el café ya frío junto al teclado, cuando vi aparecer la notificación en la pantalla. El asunto era demasiado simple para algo importante. Lo abrí sin prisa, pensando que era solo otra actualización. 2 líneas fueron suficientes. 2. Sin saludo, sin explicación, sin un mínimo de humanidad. Algo así como: le informamos que su relación con la empresa se da por terminada. Gracias por sus servicios. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, intentando comprender si era real. Revisé el correo electrónico, buscando el resto. No había nada. Ninguna justificación, ninguna invitación a hablar, ningún hablemos en persona. Solo eso, un último apunte a años de mi vida. En mi cabeza empezaron a aparecer imágenes dispersas. Noches sin dormir, resolviendo problemas que no eran míos. Reuniones que tenía sola. Clientes que solo me hablaban. Proveedores que confiaban en mi nombre. Recordé las veces que escuché "la empresa te necesita" y cómo ahora ni siquiera necesitaban llamarme. Mi primer impulso fue la ira. El segundo, la incredulidad. El tercero, el silencio. Un silencio denso, de esos que te hacen darte cuenta de que acabas de perder algo importante, pero aún no sabes exactamente qué. Respiré hondo, cerré el correo electrónico y me recosté en la silla. No lloré, no grité, simplemente pensé: así que es así. Después de todo, eso es todo lo que merecía. En ese momento, comprendí que no solo me estaban despidiendo, estaban borrando mi historia como si nunca hubiera existido. Me impactó darme cuenta de que ¿quién me había llamado? Ni recursos humanos ni mi jefe directo. Como si hubiera dejado de existir en el instante en que abrí. Me quedé mirando el teléfono, esperando a que vibrara en cualquier momento. Pensé que sería cuestión de minutos. Quizás alguien tenía demasiado miedo de llamar. Quizás estaban organizando qué decir. Pero el tiempo pasó y nada pasó. Ni llamadas perdidas, ni mensajes. Nada. Cogí el teléfono y revisé el historial de llamadas, como si eso fuera a cambiar algo. Estaba vacío. Ese silencio empezó a pesar más que el correo electrónico, porque el correo electrónico, por muy frío que fuera, seguía siendo algo. El silencio no. Pensé en mi jefe. ¿Cuántas veces había respondido llamadas fuera del horario laboral? Resuelto problemas de última hora. Frenado situaciones que podrían haber degenerado en crisis. Y ahora, ni una palabra, ni un hablemos, ni un llámame cuando puedas. Me dije a mí mismo, con una media sonrisa amarga. Así que ya está, se acabó. Fue como si, en cuanto leí ese mensaje, mi nombre hubiera sido borrado de la lista de personas importantes. Ninguna explicación, ningún cariño, ningún respeto por el tiempo que había dedicado allí. En ese momento, la realidad se impuso por completo. No había conversación, no había vuelta atrás. La decisión ya estaba tomada, y yo ya no formaba parte de nada. Allí, sentado en silencio, comprendí que no solo me habían desconectado de la empresa, también me habían desconectado de la gente. Decidí distanciarme por completo de la empresa. Ese mismo día, eliminé el acceso, desactivé las notificaciones y cerré un ciclo que nunca imaginé que terminaría así. Siguiendo sentado allí, con el portátil cerrado, comprendí que esperar una explicación solo me haría más daño. No habría llamadas, no habría conversaciones. Así que fui yo quien terminó con todo. Abrí mi teléfono y comencé, uno a uno, a salir de los grupos de trabajo. Cada toque en la pantalla era como una silenciosa despedida. Desinstalé las aplicaciones internas, borré los correos guardados y desactivé las notificaciones que solía responder en cualquier momento. Por primera vez en años, mi teléfono estaba en silencio, sin emergencias, sin exigencias, solo un silencio extraño, casi incómodo. Me levanté, miré a mi alrededor y me di cuenta de cuánto había formado parte de mi rutina ese lugar. Cuántas veces llegué cansada y me fui aún más cansada, creyendo que estaba construyendo algo sólido. Ahora, todo había terminado sin ceremonias. Antes de irme, respiré hondo y pensé, si pudieron descartarme tan fácilmente,
Yo también necesitaba aprender a soltar. No era orgullo, era supervivencia. Cerré la puerta atrás de mí sin hacer ruido. No se lo dije a nadie. No dejé ningún mensaje. No era necesario. La empresa ya había decidido seguir adelante sin mí. Y llegué en ese instante. Aún sin saber qué me esperaba. Supe una cosa. Ese ciclo había terminado. Aunque no fuera como merecía. En los días siguientes, el silencio se convirtió en ruido. Empezaron a llegar mensajes de antiguos compañeros, diciendo que todo estaba desorganizado sin mí. El primer día, nadie dijo nada. El segundo, tampoco. Empecé a pensar que me habían olvidado para siempre. Pero, al tercer día, mi móvil vibró, luego volvió a vibrar. Y otra vez, al contestar, vi nombres que no esperaba ver tan pronto. Amigo, ¿de verdad te fuiste? Decía un mensaje. No podemos con esto aquí. Decía otro, al principio. Solo los leí. No respondí. Quería entender qué estaba pasando. Poco a poco, los mensajes se volvieron más claros, más desesperados. Un antiguo compañero me llamó por la noche. Contesté. Este lugar se ha vuelto un caos. Dijo sin rodeos. Nadie sabe quién responde a los clientes. Los proveedores exigen respuestas. Fuiste tú. Permanecí en silencio unos segundos, absorbiéndolo todo. No sentí alegría. No sentí venganza. Sentí confirmación. Otro mensaje después. Los clientes preguntan por ti. Dicen que solo confiaron en ti cuando eras tú quien les hablaba. Miré mi teléfono y negué con la cabeza lentamente. Durante años, me propuse construir relaciones. Escuchar, resolver problemas y hablar. No era mi función oficial, pero formaba parte de mí. Te llamarán. Escribió alguien. Seguro. No respondí, porque en ese momento comprendí algo que me llevó años a asimilar. No era solo una empleada. Yo era la estructura que solo comprendieron cuando la dejaron desmoronarse. Descubrí que yo era el eslabón invisible de la empresa. El contacto directo con clientes, proveedores y socios. El puente que mantenía todo funcionando a la perfección y sin alardes. Los mensajes empezaron a tener sentido cuando até los cabos. No era solo la falta de alguien para realizar las tareas. Era una falta de conexión. Siempre era yo quien respondía, explicaba, resolvía problemas y tranquilizaba a la gente. La persona que llamaba al cliente antes de que se quejara. La que hablaba con el proveedor para ajustar los plazos. La que traducía los problemas internos a soluciones externas. Un antiguo compañero me envió un mensaje de audio. No sabíamos cuánto controlabas las cosas. Ahora todo depende de 3 personas y nadie se entiende. Otro escribió. Los socios solicitan una reunión urgente. Aquí no confían en nadie. Escuché. Leí. Lo absorbí todo en silencio. No por orgullo, sino porque confirmaba algo que nunca me había parado a reconocer. Aguanté mucho, sin siquiera decir una palabra. No aparecía en el centro de atención, pero era quien mantenía el engranaje en marcha. Mientras otros presentaban resultados, yo construía las relaciones que permitieron que esos resultados existieran. Y allí, fuera de la empresa, me di cuenta de la magnitud del error que cometieron. No por perderme como empleado, sino por perder a alguien que conocía cada nombre, cada historia, cada detalle que no aparecía en los informes. Solo sintieron la ausencia cuando el sistema empezó a fallar. Y yo, por primera vez, comencé a comprender mi propio valor. Permítanme detener esta historia por un momento para decirles algo. Desde el corazón, mientras vivía todo esto, me sentí invisible, como si años de dedicación no hubieran valido la pena. Y quizás, en algún momento de tu vida, tú también te hayas sentido así. Si esta historia te resuena, dale a me gusta ahora. Esto ayuda al canal a seguir compartiendo historias reales, las que vivimos en primera persona. Y aprovecha la oportunidad de seguir el canal, porque esta historia aún no termina. Y el final podría recordarte que nadie es desechable cuando conoce su propio valor. Un antiguo compañero me dijo con exasperación: esto es un caos. Nadie sabe hablar con los clientes como tú. El mensaje llegó a última hora de la tarde, cuando ya intentaba organizar mis ideas y pensar en los siguientes pasos. Era un mensaje de audio. Le di al play y escuché su voz cansada y prolongada, como si se hubiera pasado el día entero apagando incendios. Qué complicado. Continuó. Los clientes llaman enfadados. Los proveedores exigen respuestas
y nadie sabe qué decir. Tú siempre has tenido la razón. Me quedé mirando el teléfono después de que terminara el audio. No respondí enseguida, no porque no quisiera ayudar, sino porque ya no era mi responsabilidad. Aún así, me dolía darme cuenta de que había sido útil, necesaria y, sin embargo, descartada. Respondí solo con lo básico. Me imagino. Espero que se organicen las cosas por ahí. Envió otro mensaje casi de inmediato. Si pudieras volver atrás, lo harías. Lo leí despacio. No me sentí satisfecha. Sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio al saber que no me equivocaba sobre mi valía. Tristeza al darme cuenta de que solo lo vieron cuando ya era demasiado tarde. Guardé el teléfono y respiré hondo. Esa conversación me dejó algo claro. No había perdido nada. Me había liberado de un lugar que nunca me vio como persona completa. Mi ex jefe intentó contactarme. Llamadas, mensajes, incluso correos electrónicos más largos que mi carta de renuncia. La primera llamada apareció como perdida. Luego otra y otra. Su nombre, parpadeando en la pantalla de mi teléfono, me causó una extraña sensación. Una mezcla de irritación y ironía. Qué curioso que ahora tuviera tiempo para llamar, escribir, dar explicaciones. Llegaron los mensajes. Tenemos que hablar. Las cosas se descontrolaron. Llámame cuando puedas. Unas horas después, llegó un correo electrónico, largo, lleno de palabras cuidadosamente redactadas, intentando parecer humano, intentando arreglar lo que ya estaba roto. Hablaba de malentendidos, de decisiones de la junta directiva, de la necesidad de alinear las expectativas. Todo lo que no encajaba en el breve correo que me despedía. Lo leí con calma hasta el final, y me di cuenta de algo simple. Ni una sola línea decía lo siento. Ni una sola línea asumía responsabilidad. Era solo urgencia disfrazada de preocupación. Miré mi teléfono. Respiré hondo y lo puse boca abajo sobre la mesa. No devolví ninguna llamada, no respondí ningún mensaje, no por venganza, sino porque ya había comprendido que esa conversación no se trataba de mí. Se trataba del problema que mi ausencia había creado. Y ya no estaba disponible para resolver los problemas de alguien que no me quería cerca. Decidí no responder. No por venganza, sino porque algunas conversaciones llegan demasiado tarde. Me quedé mirando el teléfono unos minutos, sintiendo el peso de esa decisión. No era fácil ignorar a alguien con quien había trabajado tanto tiempo. Una parte de mí aún quería escuchar una explicación, entender qué ocurría tras bambalinas, saber qué había pasado realmente. Pero otra parte, más consciente, sabía que esto no cambiaría nada. El momento de la conversación había pasado. Si querían escucharme, deberían haberlo hecho antes del correo electrónico, antes del silencio, antes de convertirme en un problema que resolvería más tarde. Puse el teléfono en silencio y lo dejé en otra habitación. Necesitaba espacio, necesitaba claridad. Responder en ese momento sería como abrir una puerta que acababa de cerrar con dificultad. Recordé cuántas veces había estado disponible, cuántas veces contesté llamadas fuera del horario laboral, cuántos mensajes respondí durante la cena, cuántas emergencias resolví toda la noche. Y ahora, el único momento en que necesitaba que me escucharan, nadie apareció. Me hablé a mí mismo, casi como un recordatorio. No todo lo que llama merece una respuesta. En ese momento, elegir el silencio fue la primera decisión que tomé pensando en mí, no en la empresa. Y llega eso, de alguna manera, fue liberador. A medida que la antigua empresa se desvanecía, se abrieron nuevas puertas, invitaciones inesperadas, mensajes de reclutadores, oportunidades que antes parecían lejanas. Al principio, me pareció extraño. Todavía lo estaba procesando todo, intentando comprender quién era sin esa credencial. Pero mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez por otras razones. Ya no era una llamada de auxilio y una súplica de asistencia. Era una invitación. Vi tu perfil y me gustaría hablar. Tu nombre fue altamente recomendado. Tenemos una oportunidad que encaja perfectamente con tu experiencia. Leí cada mensaje con atención, casi con recelo. Durante años, había estado tan ocupado manteniendo todo en orden en la empresa que apenas miraba hacia afuera. Ahora, el mercado parecía verme con más claridad que quienes me tenían cerca a diario. Programé algunas conversaciones, nada demasiado formal, solo para escuchar. Y, en cada llamada, noté lo mismo. La gente quería saber cómo pensaba, cómo me relacionaba con los demás.
cómo resolvía los problemas. No se trataba solo del puesto, se trataba de confianza. Después de una de esas conversaciones, apagué la computadora y me quedé en silencio unos minutos, absorbiéndolo todo. Por primera vez desde que me despidieron, sentí algo más que dolor o frustración. Sentí posibilidades, mientras mi antigua empresa intentaba reparar el daño que había causado. El mundo me ofrecía caminos que nunca había considerado, y ya comencé a comprender que el final que me dieron no era necesariamente el final de mi historia. Un antiguo cliente me contactó con una propuesta diferente. No un puesto, sino una idea. Construir algo nuevo juntos. Su mensaje llegó en una tarde tranquila. Una de esas, en las que aún te estás acostumbrando a tener tiempo libre. Su nombre apareció en la pantalla, y sonreí sin darme cuenta. Era alguien con quien había trabajado durante años, construyendo confianza conversación tras conversación. Escuché lo que pasó. Escribió: podemos tomar un café. Acepté, sin expectativas. Cuando nos sentamos, fue directo al grano. Siempre confié en ti, no en la empresa, en ti. Eso me sorprendió. Me explicó que, a menudo, solo cerraba tratos porque yo estaba del otro lado, porque sabía que cumplía mis promesas. Entonces llegó la propuesta. No quiero contratarte, quiero invitarte a crear algo conmigo. Permanecí en silencio, mirando la mesa, intentando ordenar mis ideas. No era un trabajo, no había un salario fijo, no había una estructura predefinida. Era una idea, en bruto, llena de riesgos, y llena de verdad. Sabes que no es fácil. Dije. Sonrió. Precisamente por eso pensé en ti. Salí de esa reunión con la cabeza ocupada y el corazón acelerado. Por primera vez, alguien no me veía como un recurso reemplazable, me veía como un socio. Y esa idea empezó a ocupar demasiado espacio como para ignorarla. Por primera vez, consideré emprender, usar todo lo que sabía, sin necesidad de permiso para existir profesionalmente. Esa idea no se me iba de la cabeza. Empecé a caminar por la casa, pensando en posibilidades, garabateando cosas en un viejo cuaderno, haciendo cálculos que nunca antes había hecho. No era una emoción vacía, era miedo mezclado con deseo. Miedo a equivocarme, el deseo de finalmente decidir. Pensé en cuántas veces había tenido que guardar ideas porque no era el momento adecuado para la empresa. Cuántas soluciones se archivaron porque necesitaban pasar por un proceso de aprobación tras otro. Ahora, por primera vez, todo dependía solo de mí. Hablé en voz alta, casi como una prueba. ¿Y si lo intento? No había jefe, no había comité, no había correos electrónicos fríos que decidieran mi futuro. Solo existían mi experiencia, mis relaciones y mi responsabilidad. Volví a hablar con ese cliente. Hablamos de riesgos, posibles errores, empezar poco a poco. Fue sincero. No será fácil, pero será nuestro. Colgué la llamada con un nudo en la garganta. Emprender no se trataba de ganar más. Se trataba de no ser desechable. Se trataba de aportar valor donde antes solo veían funcionalidad. En ese momento, comprendí que no solo quería un nuevo trabajo, quería construir algo que no se borrara con un clic. Al mismo tiempo, un competidor me hizo una oferta directa, valorando exactamente lo que la empresa anterior había ignorado. La invitación fue clara, sin rodeos, nada de mensajes genéricos ni promesas vacías. Sabían quién era yo, a qué me dedicaba. Lo más importante, cómo lo hacía. Lo dejaron claro desde la primera conversación. No buscamos simplemente a alguien para cubrir un puesto, dijo la directora, mirándome a los ojos a través de la pantalla. Necesitamos a alguien que sepa construir relaciones, que entienda a las personas, no solo los procesos. Eso me impactó mucho. Mencionaron clientes que conocía, situaciones que había resuelto, decisiones que había tomado en el pasado. No hablaban de mi currículum, hablaban del impacto que había tenido. Por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba demostrar mi valía aquí. Tendrías autonomía, continuó. No queremos que pidas permiso para ser quien eres. Al terminar la llamada, permanecí en silencio unos minutos, absorbiéndolo todo. Fue extraño darme cuenta de que el mismo trabajo que antes se consideraba desechable ahora se consideraba esencial. La oferta era justa, el reconocimiento era real, sin prisas ni presiones, solo respeto. Y en ese momento, comprendí que el problema nunca fue mi entrega, fue donde lo entregué todo. Hace un tiempo, pensando en las dos propuestas, crear mi propia empresa
o asociarme con una empresa ya establecida. ¿Cuál sería la mejor oportunidad para mi situación actual? Fueron días de silencio interior, sin prisas, sin ruido, largas caminatas, café frío en la mesa, noches mirando al techo. Puse las dos ideas una junto a la otra e intenté ser honesto conmigo mismo. Por un lado, el emprendimiento, libertad total, la oportunidad de construir algo desde cero, a mi manera, pero también el riesgo, la inestabilidad, toda la responsabilidad sobre mis hombros. Pensé, tengo la energía para esto ahora. Al otro lado, la empresa competidora, una estructura, un equipo y procesos ya establecidos, un lugar donde podía aplicar todo lo que sabía, sin empezar de cero, y aún así ser respetada. Me preguntaba, ¿esto me limita o me fortalece? Hablé con un amigo de confianza y le dije en voz alta, ya no quiero demostrarle nada a nadie, solo quiero trabajar en paz. Me respondió con algo simple que me resonó, entonces elige el camino que te dé aliento, no el que te agote. Eso lo aclaró todo. No solo estaba eligiendo un trabajo, estaba eligiendo mi siguiente capítulo, un capítulo que necesitaba equilibrio, no guerra híbrida. Por primera vez, mi decisión no estuvo guiada por el miedo ni la vanidad, estaba guiada por la madurez. Acepté la oportunidad con la competencia, sin culpa, no como venganza, sino como reconocimiento de mi valía. Cuando di la respuesta final, no sentí esa euforia exagerada que muchos imaginan. Sentí calma, una calma diferente, madura, como quien finalmente toma una decisión acorde con la persona en la que se ha convertido. Al otro lado de la llamada, escuché un simple, bienvenido, te esperábamos. Colgué y me quedé allí unos segundos, respirando hondo. No había enojo hacia mi antigua empresa, no tenía ganas de demostrar nada. Lo que sí tenía era la certeza de que no estaba huyendo, sino que estaba avanzando. En mi primer día, me recibieron con respeto, me presentaron al equipo como alguien que venía a aportar, no a reemplazar a nadie. Las conversaciones fueron abiertas, las preguntas sinceras. Nadie me trató como algo desechable o temporal. Uno de los gerentes me dijo, aquí confiamos en quienes cumplen, y tú ya has demostrado que sabes hacerlo. Eso fue suficiente. Empecé a trabajar usando todo lo que siempre supe hacer, sin pedir permiso, sin disminuirme, sin miedo a ser quien era. Y, curiosamente, fue allí donde me di cuenta de cuánto me había limitado antes para encajar en un lugar que nunca era demasiado pequeño. Era yo quien era demasiado grande para él. Aceptar esa oferta no fue un acto de venganza, fue un acto de autoestima. Meses después, me enteré de que la junta directiva había despedido a mi ex jefe y que la empresa tardaría mucho en recuperarse, mientras yo finalmente seguía adelante, en el lugar donde me eligieron. No me descartaron. La noticia no llegó oficialmente. Llegó en una conversación informal, de esas que surgen sin querer. Un ex compañero me llamó, con la voz más tranquila de lo habitual. ¿Te enteraste? La junta lo despidió. Fue horrible. Escuché en silencio. Continuó explicando que habían salido a la luz decisiones equivocadas, que los números no cuadraban, que las relaciones se habían roto. La ausencia de mi conexión con clientes y proveedores había expuesto problemas que antes permanecían ocultos. La empresa tardará mucho en recuperarse, concluyó, si es que alguna vez se recupera. Colgué y me quedé allí unos segundos, pensando. No sentí ni alegría ni tristeza, sentí un cierre. Esa historia, por fin, había llegado a su fin. Mientras tanto, mi rutina ya era diferente. Nuevos proyectos, nuevas conversaciones, respeto diario. Llegaba a casa con la cabeza cansada, pero en paz. Por primera vez en años, sentía que mi trabajo volvía a tener sentido. En mi antigua empresa, me descartaron por un correo electrónico breve. En la nueva, me eligieron intencionalmente, y eso marcó la diferencia. Ahí, al avanzar, comprendí que no toda pérdida es un fracaso. Algunas son solo el empujón que necesitamos para finalmente ocupar el lugar que merecemos. Antes de terminar, déjame preguntarte algo. De verdad, si esto te hubiera pasado, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías intentado justificarte ante quienes no te querían? ¿O habrías seguido adelante donde te eligieron? Comenta abajo. Tengo muchas ganas de leer tu historia también. Y si esta historia te resonó, sigue el canal. Aquí cuento historias reales y crudas,
sin romantizar los rechazos, pero demostrando que siempre hay un mejor capítulo siguiente. Nos vemos la próxima vez.